Pensemos en esto por un momento. El trabajo de toda una vida, el esfuerzo, los sacrificios, ese patrimonio que se ha ido construyendo con tanto esmero. Y la gran pregunta es, ¿qué pasa con todo eso cuando ya no estemos? Proteger ese legado para la familia es, probablemente, una de las preocupaciones más profundas que existen. Pero, ¿qué pasa si no hay un plan? Pues que todo ese valor puede acabar muy mermado por los impuestos y, peor aún, por los conflictos. Justo de eso vamos a hablar hoy, de cómo se puede tomar el control de ese futuro. Para meternos de lleno en esto, hay una idea que me parece potentísima. Es del experto Alberto Baliño y dice que la herencia es una partida que se juega ahora. Fijaos qué cambio de perspectiva. No es algo que simplemente pasará en el futuro, no. Es una partida de estrategia, como si fuera ajedrez. Y las jugadas clave, las importantes de verdad, se hacen hoy, en el presente. Adoptar esta mentalidad lo cambia absolutamente todo. La preocupación se convierte en acción y la incertidumbre se transforma en control. Venga, pues esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Empezaremos por entender bien los desafíos. Luego, nos metemos de lleno en la gran decisión: donar en vida o heredar. Después desglosaremos estrategias clave para optimizar la factura fiscal. Y ojo, con un apartado especial para la empresa familiar. Analizaremos también los errores más comunes para que se puedan evitar. Y acabaremos con la que es, sin duda, la jugada maestra de todo esto: la planificación. El primer desafío es doble, la verdad. Por un lado, tenemos un sistema fiscal bastante complejo, el famoso impuesto de sucesiones y donaciones, que, para colmo, varía una barbaridad entre comunidades autónomas. Y por otro, está el factor humano. Una herencia mal gestionada puede ser una auténtica bomba de relojería, que rompa relaciones familiares para siempre. Y esto es lo que de verdad está en juego, ¿eh? No estamos hablando solo de cifras. Es el riesgo de que una parte importante del patrimonio se lo quede Hacienda, en lugar de los seres queridos. O peor todavía, que el legado, en vez de unir a la familia, acabe por separarla. La inacción, el no hacer nada, al final tiene un coste altísimo. Entramos ahora en la primera gran encrucijada estratégica. La pregunta del millón. ¿Es mejor transmitir los bienes en vida, o sea, con una donación, o esperar a que se transmitan como herencia? La respuesta, pues, no es sencilla. No hay una fórmula mágica que sirva para todo el mundo. Depende de cada caso, de los bienes y, sobre todo, de la geografía fiscal. A ver, vamos a desgranar las diferencias clave. Con una donación, los impuestos se pagan ya. Quien recibe paga el impuesto de donaciones. Pero ojo al dato, porque quien dona también puede tener que pagar. Si dona un bien que ha subido de valor, como una casa, Hacienda lo ve como si fuera una venta y cobra impuestos por esa ganancia en el IRPF. Curiosamente, este impuesto por la ganancia no existe en la herencia. Además, al donar se pierde el control del bien. La herencia, en cambio, se activa al fallecer, se paga el impuesto de sucesiones y se mantiene el control total del patrimonio hasta el final. La donación puede ser gradual, la herencia es un acto único. La mejor opción dependerá de las bonificaciones autonómicas y la estrategia de cada uno. Muy bien, una vez que tenemos clara la diferencia entre donar y heredar, pasemos a lo interesante. ¿Cómo se puede montar una estrategia de ahorro fiscal? Hay varios movimientos inteligentes que de verdad pueden proteger el patrimonio de forma muy significativa, se elija el camino que se elija. Pues mirad, aquí tenemos 3 tácticas muy potentes. Primero, dividir la herencia. El impuesto de sucesiones es progresivo. Cuanto más se hereda, más alto es el tipo. Así que al repartir el patrimonio entre más personas, la porción de cada una es menor y podrían pagar un tipo más bajo. Segundo, y esto es crucial, aprovechar las bonificaciones autonómicas. La factura fiscal puede cambiar radicalmente. Para que nos hagamos una idea, heredar 800.000 euros de padres a hijos en comunidades como Andalucía o Madrid puede salir prácticamente gratis. En cambio, en otras, esa misma herencia podría suponer un palo de más de 100.000 euros. La diferencia es abismal. Y tercero, los seguros de vida. Un problemón al heredar es no tener liquidez para pagar los impuestos, pues un seguro de vida da justo eso, el efectivo necesario para afrontar el pago sin tener que malvender el patrimonio a toda prisa. Pasamos ahora a un terreno con sus propias reglas de juego, la empresa familiar. La ley busca proteger la continuidad de estas empresas, que son el motor de la economía, y para ello ofrece una ventaja fiscal enorme en la sucesión. Pero, y esto es muy importante, es una oportunidad que viene con una letra pequeña muy estricta. Y esta es la cifra clave, 95%. La ley permite una reducción del 95% en la base imponible del impuesto de sucesiones y donaciones al transmitir una empresa familiar. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues que solo se tributa por el 5% del valor de la empresa. Es sin duda el mayor incentivo fiscal que existe en España en materia de sucesiones. Y esperad que la cosa se pone aún mejor. Como siempre hay que mirar la normativa de cada comunidad autónoma, pues resulta que algunas, para proteger aún más su tejido empresarial, han ampliado esta reducción incluso hasta el 99%. Es un beneficio fiscal que puede cambiar por completo el panorama de una sucesión empresarial. Pero mucho cuidado, esta reducción no es automática, ni mucho menos un regalo.
Hay que cumplir unas condiciones súper estrictas, y aquí es donde muchos planes fallan. Primero, la empresa debe tener una actividad económica real, no ser una simple sociedad para guardar propiedades. Segundo, la familia debe poseer una parte significativa. Tercero, el titular tiene que estar en la dirección y cobrar un sueldo por ello. Y cuarto, atención a este punto porque es la trampa más común. Ese sueldo debe ser su principal fuente de ingresos, más de la mitad del total. Por último, quien hereda tiene que mantener su parte durante varios años. Un solo fallo en estos puntos y adiós bonificación. Se pierde por completo. Hablemos ahora del lado oscuro, las trampas. Una mala planificación o el simple desconocimiento pueden llevar a errores que cuestan, literalmente, cientos de miles de euros. Y lo que es peor, pueden dinamitar la paz familiar. Vamos a ver los más habituales. Este es el error más básico y a la vez el más devastador. Muchas familias asumen que heredar es un trámite sencillo, hasta que reciben la notificación de Hacienda. La sorpresa puede ser mayúscula. No tener liquidez para pagar el impuesto puede obligar a vender patrimonio a toda prisa, a menudo por debajo de su valor, o a pedir préstamos en condiciones malísimas. Simular el coste fiscal con antelación es el primerísimo paso para poder planificar la liquidez necesaria. El segundo gran error es pensar que por tener una empresa familiar, la reducción del 95% es automática. Como hemos visto, los requisitos son extremadamente estrictos. Se ven casos de empresarios que han perdido esta enorme ventaja fiscal por detalles como que su sueldo de la empresa no superaba el 50% de sus ingresos totales o por no poder acreditar bien sus funciones de dirección. Confiarse aquí es uno de los errores más caros que se pueden cometer. Y este es el error más profundo. Los expertos lo tienen clarísimo. La mayoría de los fracasos en las sucesiones no se deben a la falta de herramientas legales, sino a una falta de visión. Ignorar las dinámicas familiares, las expectativas de cada heredero, los posibles celos o conflictos es construir un plan sobre cimientos de arena. No se puede planificar lo que no se quiere ver. Una buena planificación sucesoria es tanto fiscal y legal como emocional y humana. Y todo esto nos lleva a la conclusión, a la jugada maestra que engloba todo lo que hemos analizado. Si hemos partido de que la herencia es una partida que se juega ahora, la estrategia ganadora tiene un nombre muy claro. Se llama planificación sucesoria. Y no es solo hacer un testamento, es un proceso integral. Es analizar el patrimonio, simular los costes fiscales, entender la situación familiar, elegir las herramientas adecuadas, donaciones, testamentos, seguros, y diseñar una hoja de ruta para que la transmisión sea lo más fluida, económica y pacífica posible. Así que el punto crucial es este. De todos los errores que hemos visto, el más grave, el más costoso y el más común es simplemente no hacer nada. No planificar es dejar las decisiones en manos del azar o, peor aún, de la administración. Es renunciar a proteger el fruto del propio trabajo y a cuidar de la armonía familiar. Y esta es la pregunta con la que cerramos este análisis. No es una pregunta para el futuro, es para hoy. Porque como hemos visto, la partida se juega ahora. Tomar el control, informarse y actuar es la única forma de garantizar que el legado que se ha construido con tanto esfuerzo perdure y cumpla su propósito.